Mi nombre es Raúl Rodríguez Romero, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa de especialización de Neuropsicología de la Educación. Hoy haremos un acercamiento teórico a los procesos cognitivos relacionados con la sensación y la percepción, haciendo énfasis en esta ocasión a procesos de percepción como la transducción, proceso subcortical, corteza y procesamiento cerebral, y finalizando con las agnosias y sus tipos. Hablemos de qué es la percepción. La percepción es el proceso de recoger información del medio a través de sistemas sensoriales, detectando diferentes tipos de energía: ondas electromagnéticas, ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, entre otras. Tiene lugar en la corteza cerebral y actúan dos unidades estructurales principales, que son las neuronas y las células gliales. Esta es distinta para cada persona. Los contactos funcionales entre las neuronas se denominan sinapsis. Mediante este proceso, las neuronas se activan, se inhiben o sufren modificaciones de su actividad. Encontramos dos tipos de neuronas: las presinápticas y las postsinápticas. Las presinápticas son neuronas que liberan el neurotransmisor, y las postsinápticas son neuronas que reciben la información. Entonces, ¿cómo las fuerzas exteriores se transforman en cambios eléctricos neuronales? Vamos a tratar de responder esta pregunta a través de los siguientes pasos. Primero, el sistema preneural recoge la información del entorno y la amplía. Esto se da para que interactúen con las células receptoras sensoriales. En segundo lugar, al interactuar se genera un cambio eléctrico. Seguidamente, en tercer lugar, se genera un disparo en la frecuencia de los impulsos nerviosos. Finalmente, en cuarto lugar, se transmite al sistema nervioso central, que es quien la interpretará. Ahora hablemos de la transducción. ¿Qué es la transducción? Según Redolar y colaboradores, la traducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía. La estimulación sensorial en lo que los impulsos nerviosos llevaba a cabo por los receptores sensoriales. La transducción se inicia con una modificación en el potencial del reposo, cambiando la permeabilidad de la membrana de la célula receptor, modificándose su potencial, generando potenciales de acción en las neuronas aferentes, que finalmente llevan esa información al sistema nervioso central. Dejando ahí a un lado la transducción, pasemos ahora al proceso subcortical. Los diferentes tipos de energía del medio activan en nuestro cuerpo los receptores sensoriales, cambiando los potenciales de acción de las neuronas sensoriales y enviando la información al sistema nervioso. Esto lo hace a través de los nervios craneales y espinales. Esta estructura, la estructura subcortical principal de este proceso, es el tálamo, excepto de la información sensorial. Toda la información pasa por los distintos núcleos del tálamo. Entonces, si encontramos el núcleo geniculado lateral, ahí está la visión. El núcleo geniculado medial,
ahí está la audición. El núcleo ventral posteromedial, ahí está el gusto e información somatosensorial. Y finalmente, el núcleo ventral posteromedial, posterolateral, donde encontramos la información somatosensorial. Un ejemplo de este proceso que acabo de informarles, de contarles, es la información del sistema auditivo, en el cual la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando por lo que se refiere al procesamiento subcortical en el núcleo geniculado medial del tálamo. La información del gusto es enviada a través de 3 nervios craneales: el facial, el glosofaríngeo y el vago. Todo esto hasta el núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral posteromedial del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. Así finalizamos entonces este proceso subcortical. Ahora vamos a hablar de la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. Bien, toda la información que recibimos de la superficie es enviada por conexiones de la corteza cerebral. Allí recibimos la información de un estímulo del medio, es detectada por los receptores especializados que responden a cambios mecánicos en la superficie del cuerpo y es enviada hacia el sistema nervioso central. Tenemos entonces la corteza cerebral primaria, donde diferentes poblaciones de neuronas son las encargadas de procesar la información sensorial. Un modelo es el empleado por Wilder Penfield, sobre el cual vamos a explicar más o menos cómo sucede este proceso. Él es quien descubrió que la región de la corteza que procesaba la información sensorial y la región que se encargaba de poner en marcha las órdenes motoras se organizaba de una forma topográfica, como si se tratara de mapas. En la imagen podemos ver la disposición topográfica de la corteza responsable de procesar la información del tacto, la temperatura y el dolor. La denominada corteza somatosensorial primaria. Generalmente podemos hablar que la corteza cuenta con diferentes áreas funcionales que le permiten el procesamiento de la información y la detección de los estímulos. Entonces hablamos de áreas sensoriales, áreas motoras y áreas de asociación. Muy bien, finalmente en nuestro recorrido hablamos de las agnosias. Cuando hablamos de las agnosias nos encontramos con diferentes definiciones. En un primer lugar hablaremos de Freud, que utiliza por primera vez el término para referirse a trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Otras definiciones encontramos a Ardila y Rosselli, que hablan de la incapacidad de reconocer un estímulo aunque haya una adecuada sensación de este. Encontramos también a Portelano, que hace referencia a las agnosias como lesiones de las áreas asociativas que pueden impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, o la alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. Para clasificar las agnosias se tiene en cuenta el grado de afectación de una o varias modalidades sensoriales, por lo que se clasifican en unimodales y polimodales. Bien, tenemos entonces, en primer lugar,
la agnosia visual. La agnosia visual presenta la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas con personas, objetos, colores, entre otros. Tipos de esta agnosia encontramos entonces la agnosia para objetos, que consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado, causadas por esas lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Encontramos otro tipo de agnosia visual, que es la simultagnosia, que es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo objeto. Se perciben las imágenes como un conjunto de detalles aislados sin conexión. Otro tipo de agnosia visual es la simultagnosia, la prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer el rostro de familiares y seres queridos, a pesar de que no existan dificultades visuales aparentes, dificultad para reconocimiento de caras conocidas, incapacidad para reconocer el propio rostro ante el espejo, entre otros. También dentro de ese tipo de agnosia visual encontramos la agnosia cromática, ¿sí?, que es la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados por los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Se clasifica en acromatosia, que es la incapacidad para distinguir colores, para los colores, o cromáticas, que está relacionada con la clasificación, y la agnosia para la denominación de colores. Muy bien, ahora hay otras clases de agnosia visual, como son la alexia agnósica y la agnosia para el movimiento. Pero vamos a pasar a la agnosia auditiva, al tipo de agnosia auditiva, que es la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Dentro de esta agnosia auditiva encontraremos la agnosia para sonidos no verbales, la amusia, la agnosia verbal, entre otras. Dentro de esta clasificación, en un tercer lugar, encontramos las agnosias somatosensoriales, que son trastornos producidos por la lesión de áreas somestésicas. Aquí vamos a encontrar la asterognosia, la agnosia táctil. La asterognosia es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, por ejemplo, el peso, el tamaño, la forma, la densidad o la textura. Y dentro de los tipos de agnosia táctil, vemos que es una modalidad de asterognosia de menor gravedad, causada por la lesión de las áreas 39 y 40, que impiden reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. En un cuarto lugar encontramos las agnosias olfatorias. Las agnosias olfatorias, ahí encontramos que la anosmia es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad para identificar olores. Según su modo de expresión, se clasifica en hiposmia, anosmia, hiperosmia, parosmia, caposmia. También hablamos de la agnosia somática o asomatognosia, que es la alteración del conocimiento del esquema corporal como consecuencia de una lesión cerebral. Allí encontramos asomatognosia unilaterales y asomatognosia bilaterales. Finalmente encontrarán las referencias bibliográficas que utilizamos para compartir esta información, este conocimiento con respecto al proceso de la percepción. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.